Pues un equipo de producciones Crear TV del Ministerio de Cultura llega hasta la Casa del Alba para promocionar algunas de las actividades que han de realizarse en la edición número 31 del Festival Internacional de Poesía de La Habana, que tendrá lugar del 26 al 30 de mayo. Para ello contaremos con voces imprescindibles de la poesía en Cuba y esta vez es un placer que me acompañe el poeta Ricardo Alberto Pérez, conocido más bien como Richard Pérez. Así que bienvenido y buenos Gracias, días. ¿no? Buenos días. Un placer tenerlo acá y sobre todo conversar un poco acerca de qué va a suceder en el marco de esta importante edición del Festival Internacional de la Poesía en La Habana. Usted tendrá una lectura de poesía a la que ya está invitando para el 30 de mayo a las 5 de la tarde. Coméntenos. Sí, efectivamente, el 30 de mayo a las 5 de la tarde en la Casa del Alba habrá una lectura de poesía. Bueno, he tenido la responsabilidad de preparar, de curar, como decimos nosotros, donde van a intervenir tres de las más importantes poetas cubanas de la actualidad. Es decir, me estoy refiriendo a Soleida Ríos, Nara Mansur y Leila Leiva. Es una lectura, les repito, que en la cual hemos puesto un especial empeño. Entonces, yo para confeccionar toda la idea teórica de la lectura, me he inspirado en un poema de un gran poeta norteamericano, Wallace Stevens. El poema se llama 13 maneras de mirar un mirlo. Entonces, la lectura nuestra se llama Tres maneras de tocar un mirlo. Es un poco simbólico, pero uso la metáfora del mirlo porque el mirlo representa para muchas tradiciones poéticas la resistencia y la perseverancia, y también la bonanza, el progreso. Y entonces estas tres voces que hemos reunido en este espacio son de las más importantes voces de la poesía cubana actual, y en ellas está todo eso también, está la resistencia, la esperanza, el trabajo continuo y lo más importante, el talento. Ujú. Hay algo que a mí me llamó sobremanera la atención y me encantó, su forma de escribir y describir a estas poetisas al decir que son tres voces que por su capacidad expresiva y dosis de seducción representan en creces al mapa poético de la isla. De ahí la selección, imagino. Sí, la selección tiene que ver con eso, porque son tres voces diversas, pero las une el talento y la capacidad de invención. Es decir, las propuestas de ellas son propuestas totalmente novedosas y que trabajan con varias zonas del conocimiento y de la vida, ¿no? Ujú. En el caso, por ejemplo, de Soleil, ella trabaja mucho con lo onírico. Tiene algunos libros dedicados al sueño. Ha entrevistado a mucha gente que le cuentan sus sueños. Es decir, son autoras muy variopintas en el sentido que no trabajan solo el verso así clásico, sino que juegan con la prosa, el verso. Y en el caso de Nara, Nara, digamos, es una escritora muy vinculada al teatro, es dramaturga, y su poesía también se mueve por los caminos de la dramaturgia del teatro. Y Leila, que es periodista, y además es una estudiosa de la poesía y una escritora de mucho talento, también incorpora otras zonas del saber a su escritura. Entonces estamos hablando de una lectura de poesía que será un momento inolvidable, una experiencia singular para quienes puedan vivirla, así que está abierta a todo el público. Esta invitación será a las 5 de la tarde, el 31 de mayo, aquí donde nos encontramos en la Casa del Alba. Lo hemos conocido gracias al poeta Richard Pérez, que ha convocado a estas tres poetisas, a Soleida Ríos, Leiva Leila y Nara Mansur. Pero antes de cerrar nuestra entrevista, me gustaría preguntarle a usted desde su posición de poeta, cuán importante la poesía en estos tiempos tan convulsos en que vive el mundo. La poesía es una manera de resistencia, como ya lo dije de alguna manera, y sobre todo es una manera de la esperanza y de encontrarle sentido a ese día a día que a veces es agotador, que a veces es difícil. Pues la poesía es la gran metáfora de la sobrevivencia en ese sentido.
Así estoy muy de acuerdo con lo que dice y me imagino que muchos de los amigos que están también en sintonía con nosotros aplaudan ese modo de pensar y de decir y de entonces definir qué es la poesía. Muchísimas gracias y claro que esta será una de las propuestas, digo yo, más atractivas que encontraremos dentro del marco de actividades que han de realizarse en el Festival Internacional de la Poesía de La Habana. Tres maneras de tocar un mirlo, día 30 de mayo aquí a las 5 de la tarde en la Casa del Alba. Ha sido una conversación con el poeta Richard Pérez. Muchísimas gracias. Gracias. Desde la Casa del Alba, específicamente desde su biblioteca, se encuentra un colectivo de producciones Crear TV del Ministerio de Cultura para entrevistar a algunos poetas de nuestra isla a propósito de la cercanía del Festival Internacional de Poesía de La Habana, a desarrollarse del 26 al 31 de mayo. En esta oportunidad nos acompaña María de los Ángeles Polo, editora, poetisa, periodista ante todo, pero vamos a llamarla como la conocemos, ¿no? Mari Polo, bienvenida y buenos días. Muy buenos días para ti y para los amigos. Un placer tenerte aquí, Mari, y conversar un poco acerca de estas experiencias que ya has vivido de llevar la poesía a lugares donde la comunidad científica puede vivirla, disfrutarla y retroalimentarse. Sí, efectivamente, esta es una iniciativa que yo disfruto enormemente. Yo, como te dije, soy periodista. Fui periodista que atendió el sector de la ciencia durante muchos años en la emisora COCO. Y en medio de ese ambiente de conocer lo que ellos hacían, su consagración, su dedicación, le propuse a Alex, que era el presidente del festival, la posibilidad de llevar a un grupo de poetas a realizar lecturas en diferentes instituciones. Eso fue en el año 2007. Y desde entonces, cada año llevamos a un grupo de poetas por diferentes instituciones. Hemos estado en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Inmunología Molecular, en el Centro FINDA y de Vacunas. Y las experiencias han Las sido experiencias han diversas, sido riquísimas, preciosas. muy gratas. ¿Nos podría hacer alguna Sí, gran mira, por anécdota? ejemplo, recuerdo, creo que fue en el año 2010 con Roberto Sosa. Ese día íbamos en una guagua y tenía que estar distribuyendo personal por diferentes instituciones del polo científico y Sosa se quedó solito en el Centro de Investigaciones Científicas, en el CENI, y realizó él solo una lectura a teatro lleno. Y cuando lo fui a recoger, porque yo seguí distribuyendo personal por otras instituciones, él estaba tan deslumbrado con aquella lectura que me decía, una aguja se hubiera caído al piso y se hubiera sentido el sonido, porque era tan grande la concentración, la atención, el respeto de esa audiencia, que el poeta se quedó deslumbrado con esa experiencia que vivió allí. Enhorabuena. También recuerdo, por ejemplo, a Marcelino dos Santos, el poeta mozambicano, que realizó una lectura en el Instituto Finda y de Vacunas. Y más que una lectura, lo que le interesaba era conocer, compartir. Recuerdo que era el doctor Franklin el que estaba en esos momentos en el Instituto Finlay de Vacuna. Y fue un intercambio tan enriquecedor porque él era preguntándole cada detalle, regaló sus poemas a los trabajadores y al grupo que estaba allí en aquel saloncito participando del encuentro.
pero sobre todo fue enriquecedor para él como visitante conocer esa experiencia cubana, conocer los logros de nuestra Mm. biotecnología, las razones por las que Fidel había llamado en su momento a la biotecnología o los había convocado a convertirse en el motor impulsor de la economía cubana. ¿Qué potencialidades tiene Cuba en el área científica para hacer realidad esos sueños de Fidel? Otra experiencia lindísima fue en el Instituto de Ingeniería Molecular con el doctor Laje y Stuchenko, el poeta ruso, por ejemplo, que donde se le hizo, él conoció de primera mano ahí con las vivencias, Lajes tan efusivo explicando de todas las peripecias que habían tenido que atravesar para que la vacuna, por ejemplo, contra el cáncer del pulmón pudiera romper las barreras del bloqueo y llegar a los Estados Unidos para poder prestar servicio a pacientes estadounidenses que necesitaran del medicamento. Y eso para él fue revelador porque, bueno, uno habla aquí del bloqueo, uno está constantemente sufriendo las consecuencias del bloqueo y a veces uno piensa que se exageran para justificar muchas cosas, pero no, hay realidades que son lacerantes y que nos afectan no solo a nosotros como cubanos, sino también a personas de otras partes del mundo. Y esas otras personas que llegan desde otras partes del mundo definitivamente Se llegan quedan desde su posición de escritores, poetas y al tener un contacto porque además es una directo, comunidad ujú, con la que ellos no están acostumbrados a exacto, intercambiar. a donde Tú iba. normalmente lees poemas en instituciones culturales, en una biblioteca, Vas en hasta un un centro museo, vas a un educacional. centro educacional, pero esta es una comunidad que está un poco aislada, aunque tengan intereses, porque sí déjame decirte que entre ellos hay escritores, hay poetas, Ujú. hay incluso miembros de la UNEAC, pero no tienen oportunidad de hacer vida cultural. Claro, en el Una ir y parte venir diario de su labor. exactamente, la vida está muy ajetreada, es muy difícil todo, ellos están aislados en una parte de la ciudad donde no tienen acceso a lo que se pueda presentar, por ejemplo, al evento. Son días en que La Habana se convierte en la capital mundial de la Exacto. poesía Y es y un vienen poetas trabajo. de todo el mundo, y entonces, ¿por qué no llevárselos a ellos Claro, un también trabajo allí? Ellos loable de lo disfrutan reconocimiento, enormemente. definitivamente el que usted realiza y quisiéramos, por supuesto, conocer también en esta oportunidad ya a la puerta del Festival Internacional de Poesía de La Habana y también tiene como pretensión llevar a poetas hasta estas instituciones de la comunidad Sí. científica, ¿no? Sí, este año, teniendo en cuenta también las características en las que se va a desarrollar el festival, no quisimos ser tan abarcadores de seleccionar muchos y buscamos dos instituciones que estuvieran lo relativamente cerca. Pensamos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y pensamos en el Instituto Finlay de Vacuna. Estas experiencias, por ejemplo, habían hecho un alto en estos tiempos de pandemia, de que nos habíamos limitado un poco, el propio festival había sido más reducido con esas limitaciones. Claro. Pero este año está la vacuna soberana, está Abdala, están los nuevos medicamentos. Entonces, ¿por qué no llevarlos allí a los protagonistas, Exacto. a las Ujú. personas que hicieron posible que estemos celebrando este festival con salud, con alegría, con optimismo, con confianza en el futuro? Entonces, éxitos, éxitos en esas lecturas que retroalimentan, que hacen sentir y vivir la poesía como elemento importante también para nuestra vida diaria. Ellos la disfrutan enormemente también. Es Gracias. enriquecedor en ambos sentidos. Qué bien. Ojalá en alguna oportunidad podamos también vivirlo desde allí, desde esas instituciones de la comunidad científica en nuestro país. Qué bien que se lo merecen. Muchísimas gracias a María de los Ángeles Polo, Mari Polo, que ha estado con nosotros acompañándonos aquí en esta entrevista que realizamos a propósito del Festival Internacional de Poesía de La Habana.
Específicamente desde la biblioteca de la Casa del Alba, un equipo de producciones Crear TV del Ministerio de Cultura hoy se place en entrevistar a algunos poetas y personalidades de la cultura que están involucrados en esta nueva edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana, a desarrollarse del 26 al 31 de mayo. En esta oportunidad tendré el gusto de conversar con Esperanza Martínez Llopis, quien se desempeña como especialista de programas de Cuba Poesía y es miembro del comité organizador del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Un placer tenerla aquí. Buenos A días. mí es un placer también. Gracias. Bueno, vamos a conversar, Esperanza, acerca de momentos específicos, particulares y muy singulares que tendrá este Festival Internacional de Poesía de La Habana. Mira, quiero comenzar diciendo que este Festival de Poesía Internacional de La Habana va a ser un gran espectáculo. O sea, nosotros lo hemos concebido como un gran espectáculo. ¿Por qué te hablo de un gran espectáculo? Partiendo de que cuando uno sabe que tiene espectadores, un grupo de espectadores que están atentos, ya eso se convierte en un espectáculo. Y entonces hay momentos importantes, muy importantes, partiendo de la velada, Palabras del Mundo, que es la velada inaugural que se va a hacer en la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Y ese día, que es el día 27, nosotros vamos a tener ahí una variedad de artistas, pero fundamentalmente más de 10 poetas de todo el mundo, incluyendo cubanos. La anfitriona va a ser nuestra Nancy Morejón, Premio Nacional de Poesía. Y vamos a tener también un concierto de lujo donde vamos a disfrutar de la Camerata Cortés y Maraca, dirigida por Maraca. De manera que va a ser una tarde maravillosa, un espectáculo precioso, además de otras cosas que van a suceder. También podemos hablar, por ejemplo, dentro de los espectáculos que en la semana se van a realizar en la Sala Yauradó. Es un pequeño teatro, pero es una sala que se nos ha ofrecido en más de una ocasión y esta vez la vamos a aprovechar muy bien. Vamos a contar con varios poetas, unos cuantos. Ese día en la tarde también, 3 de la tarde, vamos a tener a Silvio Alejandro Rodríguez, trovador excelente Ujú. cubano. Vamos a tener actores de distintos grupos de teatro que van a trabajar. O sea, hay toda una mezcla, para no decir el programa completo, hay una mezcla de trova, de actuaciones, de poeta, de performance, de manera que junto con la poesía vamos a lograr un excelente espectáculo Exacto, la poesía como como protagonista protagonista. que va a confluir y va a mezclarse con otras manifestaciones Perfecto. artísticas. Ella es la protagonista. Y entonces, bueno, así vamos a tener también algunas visitas a, a lo que es comunidades. Mm. Cuba Poesía atiende varios proyectos en las comunidades y tenemos, por ejemplo, uno que se llama Cintio Vitier, que lo dirige un artista plástico, se llama Julio Pulido. Y desde que tú llegas a la cuadra de ese compañero, de ese artista, eh, vemos que hay un artista ahí. Todo está lleno de obras de arte, él de cosas que aparentemente se votan, ha hecho obras de arte. Yo le llegué a preguntar hace un tiempo atrás, Pulido, ¿cuántas obras tú tienes aquí? Me dijo, yo no las he contado. Bueno, es una barbaridad, Incontables. incontables, pero exposiciones dentro de la casa, atienden niños los sábados fundamentalmente, niños pequeñitos y niños jóvenes, adolescentes, pero ellos te hacen obras plásticas como artistas plásticos, pero también escriben poesía. Se les suma el barrio Ujú. a al proyecto, el barrio colabora con él. Trae café, te traen té, aquello es una cosa preciosa. Entonces ya hemos tenido esa experiencia de llevar siempre personas a esos lugares que se van impactadas. Y insisto, esto es un espectáculo también. Y como ese, encontramos otros dentro de lo que es el vedado que se van a ir llevando a cabo ese día. Se van a estar haciendo esas visitas. Hay visitas a la universidad, visitas a las escuelas, visitas. Es que es tan amplio, Es tan amplio el es programa. un programa muy, muy amplio. Y la poesía se presta para todo esto. Exacto. La poesía, cuando tú le pones música, se vuelve canción. La poesía, cuando
tú la quieres interpretar, pues puede ser un performance, o puede ser una narración oral, o puedes hacer una obra de arte. Ujú. Y hay un ejemplo que siempre a mí me ha motivado, que es el poema que hizo José Martí sobre la bailarina española. Esa bailarina española la he visto yo con mis ojos convertida en una obra de teatro, en una narración, en un performance, pero recientemente en una canción, porque la he visto Así cantada por es. grupos de flamenco precioso. Y recientemente vi varias obras de arte, o sea, una poesía ilustrada. Se llevó a cabo una poesía ilustrada y me quedé impresionada porque cómo los artistas en cada verso fueron haciendo un lienzo, pintando un cuadro que me quedé realmente impactada. La boca que provoca, la ceja de mora traidora, el manto de flecos rojo, el giro que hace ella, cómo taconea ella vestida toda de rojo. Bueno, Todo lo que puede dar la poesía como todo, fuente inspiradora a otros artistas exactamente. que no deben ser específicamente poetas ni escritores, No, ¿verdad? no, son artistas Ujú. plásticos. De Así manera mismo es. que aquí vemos cómo ella fluye y es palabra. Parte de la vida. Y la palabra se convierte en todo Ujú. eso. Es parte de la vida. Entonces, esto es lo que nosotros, bueno, pues estamos trabajando en función de que todo esto salga. Hay muchas cosas más que realmente están programadas y pienso que sí, que la poesía es eso. La poesía es palabra y la palabra se hace cuerpo en todo lo que queramos hacer. Qué bien, qué bonito. Muchísimas Ujú. gracias a Gracias a Esperanza ustedes. Martínez Llopis por haber llegado hasta aquí, hasta la biblioteca de la Casa del Alba y compartir estos momentos que tendremos la oportunidad de vivir en el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Reitero, del 26 al 31 de mayo aquí en la capital de todos los cubanos. Un equipo de producciones Crear TV del Ministerio de Cultura llega hasta la biblioteca de la Casa del Alba, situada aquí en línea entre D y C, precisamente para conversar sobre la nueva edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. En esta oportunidad contamos con la presencia de Simón Carlos, actor y, claro, poeta, además miembro del comité organizador de dicho evento. Para mí es un placer tenerlo acá. Buenos días, bienvenido. Pues buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que hay momentos culminantes Mm, importantes dentro de este amplio programa que será el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Cuéntenos usted. Bueno, tenemos un primer momento que yo estoy al frente de él, que es el homenaje a Martí. Le pusimos con grandes palabras, utilizando un verso de Martí. Va a ser el día 27 a las 11 de la mañana en la Casa Víctor Hugo, en La Habana Vieja, en la calle O'Reilly. Y ahí tendremos presente a dos grupos de teatro, Grupo de Teatro Rompetacones, al cual yo también pertenezco como actor, y el grupo El Puerto.
Grupo Teatro El Puerto. Y además tendremos a representantes de la Asociación Canaria Leonor Pérez, unas señoras ahí también muy entusiastas, que llevamos unos cuantos días ensayando para hacer estos textos de Martí. Tenemos poetas, dos poetas también, Omar Herrera y Ediel González. Y nada, la idea es esa, homenajear al maestro a partir de su propia obra. A partir de su propia obra. Entonces, los que amamos la poesía martiana, Mm. estaremos de plácemes en esa oportunidad. Vamos a reiterar el lugar y la hora, por favor. Día 27, 11 de la mañana, Casa Víctor Hugo, Calle Orrelli. Ujú. A propósito de esta nueva edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana, que también dedica un momento o varios momentos especiales a la memoria de nuestro apóstol en su 130 aniversario de la caída en combate del maestro. Pero tenemos una clausura Sí, cómo no, muy que importante. se realizará por todo lo alto. Coméntenos. Sí, sí, había sido un sueño del festival hacerlo siempre en este lugar, en la Plaza San Francisco de Asís, un lugar muy bello de La Habana Vieja. Y entonces, pues en esta ocasión ya se concretó. Vamos a estar en la Plaza San Francisco de Asís el día sábado 31 a las 5 de la tarde, con esta clausura que va a reunir diferentes formas de decir la poesía. Vamos a tener repentismo, vamos a tener actores diciendo poesía, va a estar Alden Nay, Metalila Pedro, Iracema Cruz y un servidor, Simón Carlos, diciendo poemas de Martí. Tenemos también previsto la presencia de la música, va a estar Adrián Berazaín y Giselle del Castillo, una representante también del género rap, Damaris Benavides. Tenemos el folclórico, tenemos un grupo también de primer nivel que todavía está por confirmar, por eso no quiero adelantar el nombre, que va a ser ya al final de la clausura. Y también la presencia vamos a tener 12 poetas cubanos e internacionales. Cada uno dirá un poema en un momento distinto. Muy bien. Entonces, ¿cómo ha sido todo este proceso de organización? Coméntenos un poco acerca. Arduo, intenso, largo, reuniones todas las semanas, eh, coordinando, organizando, tratando de que esté presente lo mejor de la poesía cubana y bueno, también en los amigos que nos visitan, que todo el mundo se sienta bien, todo el mundo sienta que puede llevarle la poesía a las diferentes Así es. públicos, porque vamos a ir, bueno, ya me imagino que otros compañeros míos habrán pasado por acá, pasarán y dirán en detalle todas las cosas, pero vamos a estar desde escuelas, centros de trabajo, lugares públicos, entonces es muy, muy intenso el festival Es y una gran fiesta sí, de la poesía, exactamente. definitivamente. Ella como protagonista, porque es parte de la vida, ya lo hablaba con algunos invitados antes. Muchas gracias a Simón Carlos por estar. ¿Algo más que se quede, que quiera aportar o decir, señalar? No, pedirle al público que nos apoyen. Sé que hay problemas con el transporte y demás, pero que bueno, que sigan todas estas coordinaciones que estamos dando y que nos apoyen, que la poesía, como dijo Martí, un grano de poesía sazona un siglo, pues la poesía salva. Seguro. Bueno, entonces acerca del amplio programa de este Festival Internacional de Poesía de La Habana, continuamos conversando aquí en la Biblioteca de la Casa del Alba, un equipo de producciones Crear TV. Ha sido un placer conversar con Simón Carlos, actor y poeta, también miembro del comité organizador de este evento.
Cambiamos hoy de set de entrevista. Nos encontramos en la biblioteca de la Casa del Alba, un equipo de Producciones Crear TV del Ministerio de Cultura, a propósito de la edición número 31 del Festival Internacional de Poesía de La Habana, a desarrollarse del 26 al 31 de mayo. Es un placer contar ahora con la presencia del poeta Karel Leiva Ferrer, quien es el coordinador principal de esta cita. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Lady, por la invitación. Gracias por Nos estar acá. gustaría conocer de primera mano sobre el programa general de esta nueva edición del festival. Mira, es un programa bien intenso. El festival tiene varias líneas, tiene foros teóricos, tiene espacios comunitarios y tiene un centro fundamental que es la acción que desarrollamos en las escuelas de la ciudad, porque ya en el país, desde el pasado 19 de mayo, estuvimos haciendo una acción grande que abarcó las diferentes escuelas de poesía, abarcó muchísimas escuelas, desde Guantánamo hasta Peñas del Río. Peñas del Río siempre se desbordó en su trabajo, tomando todos los municipios. Y bueno, nosotros seguimos con esa misma energía. Ya desde hace varios años hemos tomado las escuelas y este año vamos a acercarnos a escuelas que han sido ya tradicionales en nuestro festival, como es el caso de la Escuela de Ballet, la Fernando Alonso, que se encuentra en La Habana Vieja, la Escuela Rafael María de Mendivio, por supuesto, si estamos conmemorando el 130 aniversario de Martí, tiene que ser ese espacio también para encontrarnos. La Casa Natal, donde estaremos con la Escuela Mariano Martí, encontrándonos, de nuestro José Martí. Estaremos también en zonas del Vedado, preuniversitario, secundaria, haciendo lecturas con los poetas que están asistiendo al festival. Estamos hablando de que se van a mover un grupo total más o menos de 50 a 60 poetas entre cubanos y extranjeros para esas escuelas. Vamos a tener ya desde el lunes una acción que hemos denominado Prima Lectura y Lectura Contemporánea o Poesía en Movimiento, que haremos en la sede del Centro Dulce María Loinas. A partir de las 10 de la mañana, ahí nos vamos a reunir con una veintena de poetas que estarían marcando, si se quiere, el inicio del discurso poético del festival. Siempre destacamos en ese primer día, en ese primer momento, a los poetas fundamentales o los poetas principales que hemos invitado para esta edición. Ahí estará Abdelatif, que es un poeta que llega desde Alemania, un poeta keniata, refugiado allí desde hace muchos años, Abdelatif Abdallah Mohamed, que nos estuvo visitando el año pasado fuera del festival y decidimos que viniera a nuestro encuentro. Estará Miguel Barnet, estará también Alberto Peraza, Waldo Leiva, nos estarán acompañando 4 poetas jóvenes, miembros de la HS, entre los que se encuentra Ismaray Pozo, la ganadora recientemente del premio La Gaceta de Cuba, y estará Luis Lorente, 2 veces ganador de nuestro premio Casa de las Américas, y así será un movimiento grande, cerrando con una mesa de lectura de mujeres presidida por Nancy Morejón. Van a haber mujeres ahí que llegan desde Serbia, desde Kirguistán, y desde otros países del mundo. Haremos entonces ese encuentro, no será más de 1 o 2 poemas por autor, porque como te decía, es solo una pequeña muestra, y como no queremos que se extienda mucho, abarcaremos ese momento de la mañana entre 10 y 12 del día. Después nos iremos entonces a algunas sedes, como te citaba ahorita, de escuela y algunas sedes de la universidad. Vamos a ir a la Facultad de Letras, vamos a ir a la Universidad de La Habana, sobre todo a la cátedra de la UNAM, que está fundada desde hace ya casi un año en nuestra universidad, y allí con Sandra Solozano haremos un encuentro especial también de lectura desde la biblioteca de la universidad, y estaremos acercándonos a la Facultad de Turismo, que también nos ha acogido desde hace 5 años habitualmente para leerle. Como ves, son públicos distintos, son enfoques distintos, no solamente nos enfocamos en lo que debería ser quizás comunicación, quizás letra, no, buscamos una amplia gama de públicos posibles para que la lectura forme en ellos también un gusto por la poesía. Exacto. Y eso nos ha dado buenos resultados. Tenemos el apoyo, por suerte, de los equipos de dirección de todas estas escuelas y de profesores que permiten este trabajo. Luego, el día martes, haremos la gala inaugural, si se quiere, del festival, que es la Gala Palabra del Mundo, que se hace desde la Basílica de San Francisco de Asís. Es un momento especial donde haremos una lectura de unos 12 autores que cerrará con un concierto de la Camerata Cortés, acompañada, en este caso, de maracas, el flautista maracas. Y entonces, ese día ya estaríamos cerrando, después de haber tenido toda una mañana teórica de lecturas igual, se repetiría el mismo sistema de ir a leer a escuelas, de ir a leer a espacios públicos, cerrando con esa gran gala.
El miércoles tendríamos acciones de lectura acá, en la zona del Vedado, empezando por el Centro Dulce María Lorenas, presentando un proyecto de traducción al griego de muchos autores cubanos y presentando también un proyecto universitario, un proyecto de literatura universal hecha por el poeta César Toro, que se estará presentando desde el Centro Dulce María Lorenas, pasando entonces a otros espacios de acá, como es el caso de la Casona, la Sala Yaura 2, donde haremos también un espectáculo de poesía en escena con actores, con músicos, ya creo que se han referido otros amigos Sí, acá cómo a ese no. momento, y cerraríamos entonces en la Casa del Alba con una cantata poética. Estaremos invitando a diversos autores para que estén con nosotros y por supuesto a trovadores, como es el caso de Yuri Pineda, un trovador hondureño que nos visita, Lenin Fernández, un trovador de México, y va a estar también con nosotros Giovanni Palma, que es otro importante cantautor cubano, con cerca de unos 15 autores de los que están invitados al festival leyendo acá. Se me olvidaba decirte, vamos un poquito atrás, que en nuestra sede tenemos una sede que es Cuba Poesía, radicada en calle 4, número 205, entre Línea y 11. Ahí se estarán sucediendo actividades todos los días y el propio lunes estaremos inaugurando una muestra de artes plásticas con Mónica San Martín, que es una de las realizadoras de la región de Pucón, de Chile, que tiene un vínculo especial con Cuba, sobre todo con Casa de las Américas, y hacía cerca de 40 años que no nos visitaba, entonces ha tenido a bien venir con una muestra de artes visuales que vamos a estar estrenando, abriendo para el público a las 7 de la noche del día lunes. Vamos a continuar entonces durante toda la semana haciendo estas actividades. Es importante destacar que el viernes, por ejemplo, es un día clave porque vamos a estar visitando e intercambiando con centros científicos de la capital, algo que ya hemos hecho en otras ocasiones, centros que se vinculan al 6GB en la zona de playa y que es una manera también de rendir honor a esa gente que trabajó tanto por nosotros con las vacunas en tiempo de pandemia y es verdad que desde 2018 no íbamos allí. Entonces allí se hará momentos de lectura, momentos de entrega, de intercambio. Es un público que está ávido de reencontrarse con nosotros y que nos los han pedido, por tanto hemos preparado este encuentro especial. Sí, ya conversábamos sobre experiencias que se han vivido y esa comunidad científica muy agradecida. Muy con agradecida. ustedes Y estaremos aquí. cerrando entonces el sábado con una gran acción de visita. Hay un proyecto hermoso que hace la oficina del historiador, que son los recorridos que se hacen en verano, las rutas de Andares. Bueno, ellos especialmente han preparado una ruta para que nosotros conozcamos los sitios donde los poetas, los creadores han vivido en la zona de La Habana Vieja. Además, como hay una serie de referencias a escritores o figuras de la cultura universal que están incluidos en todo el proyecto de la oficina del historiador. Y, por supuesto, las zonas principales dedicadas a Martí, como es el Parque Central, la estatua que recientemente se puso en el Parque 13 de Marzo por la caída de Martí, y otros espacios, la iglesia de la Doma del Ángel. Estaremos recordando, ya esa experiencia la tuvimos el año pasado, vamos a retomarla, fue muy buena. Y cerraríamos entonces en el horario de la tarde, a las 5 de la tarde, ya en la plaza de San Francisco de Asís, que ya se han referido a ellos en otros momentos, pero que sería bueno que la gente igual reiterar para que se puedan acercar. Ya ustedes ven, desde el lunes hasta el sábado no estaremos detenidos en el trabajo. La zona del Vedado, Habana Vieja y algunas zonas aledañas serán sedes fundamentales para el Festival de Poesía. Claro que sí. ¿Cuán importante es la poesía en estos tiempos? Usted, desde su posición de poeta y Siempre se también reitera mucho una frase de Celaya que dice: la poesía es un arma cargada de futuro, pero eso puede incluso hasta vaciarse de contenido cuando se reitera tanto. Lo que sí es real es que la poesía sigue estremeciendo. Toda la acción que nace de un sentimiento legítimo, de una positivo, porque hay sentimientos también dañinos, puede cambiar cosas en favor de lo que queremos, puede cambiar cosas de manera positiva. Hay autores que son insignias para este tipo de referencias, como puede ser el caso de Nassim Hikmet, nuestro propio Martí, Nicolás Guillén, pero cuando no se enseña o cuando no se comunica adecuadamente se olvida, cuando no se encausan correctamente. caen en un espacio de olvido temporal. Su calidad de obra siempre los va a rescatar, pero eso es importante que los jóvenes, que las generaciones que están reciban esa información. Si la poesía no fuera importante en estos tiempos, no hubiera pasado el fenómeno que acaba de suceder con Silvio. Silvio Rodríguez acaba de anunciar sus conciertos en el Cono Sur y se han vendido 3 y 4 veces las capacidades esperadas.
En Colombia, lo tuvimos la referencia, acabamos de llegar de un evento en Rumanía y los colombianos nos decían que en 1 hora se vendió un estadio. O sea, en tiempos en que la banalidad, la futilidad, Frivolidad. la tontería prima y están a veces semanas y semanas dándonos una información para que la consumamos y estemos ahí, llega este genio, este duende, y simplemente en 15 segundos o 20 lo anuncia en Facebook, eso que también a veces decimos eso, cuando se aprovecha bien, mira qué resultado da, y remueve el continente. Ese es quizás uno de los grandes poetas que tenga el continente hoy por hoy. Para mí lo es, para muchos también lo es, otros pretenden nada más dejarlo en su condición de músico. Es un artista integral, impresionante, y es un privilegio que lo tengamos en Cuba. Entonces, como eso, debemos inspirarnos y seguir y aportar para que la gente siga queriendo, amando y aprendiendo de la poesía. Y que sea esta edición 31 del Festival Internacional de Poesía de La Habana también un momento y una experiencia que llegue a todos para que remueva almas y sentimientos, porque la poesía siempre que se encausa bien lo logra. Y muchísimas gracias. En un segundo momento estaremos hablando de un foro importante. Sí. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación y claro que continuaré conversando en breve con Karel Leiva Ferrer, coordinador principal de este importante evento, la fiesta de la poesía, pero además y ante todo un gran poeta. Muchísimas gracias. Desde la Biblioteca de la Casa del Alba continuamos un equipo de producciones Crear TV del Ministerio de Cultura y a propósito de la proximidad del Festival Internacional de Poesía de La Habana, contamos con la presencia ahora mismo de Alex Pausides, ese poeta nuestro, pero además presidente de este prestigioso evento, quien nos va a hablar de modo general de muchísimas cosas de su programa y hablamos con el coordinador, pero sí nos gustaría conocer de la mano de Alex Pausides la importancia de llegar a la edición número 31. Yo creo que eso es algo notable, algo que hay que reseñar. Primeramente, bienvenido y buenos días. Gracias al canal. Cuéntenos de esta 31 edición, ¿qué significa para la poesía cubana, para la literatura toda de nuestra isla, llegar a esta 31 edición? Hacer un festival en las condiciones de Cuba es una utopía casi. El festival lo hace un pequeño equipo de 5 personas, o sea que no es un gran equipo de gente. No, lo pensamos entre muchos y lo ejecutamos entre 5. Hemos contado estos años con nombres muy importantes de nuestra literatura. Recuerdo en la fundación a César López, a Pablo Armando,
a Aitana Alberti, a Nancy, que aún nos da su respaldo como presidenta de honor. Pero es mucha gente la que piensa, la que quiere el festival y un pequeño equipo que lo lleva a cabo. Yo creo que sí, que el festival es una muestra de la voluntad de la cultura cubana en tener un evento de poesía. Y nosotros, de alguna manera, respondiendo a ese interés, a ese respaldo, pues nos desvivimos porque el festival viva. Hay una premisa que es importante, llevar la poesía al hombre común, al hombre, a la mujer común, a las escuelas, a los centros de trabajo, a los centros científicos, a las comunidades. O sea, yo creo que la poesía tiene cosas que aportar y los poetas no son ni deportistas famosos ni estrellas de rock, pero también necesitan ser escuchados, ser visibilizados, estar en los medios, porque la creación es una aventura personal, bastante privada. Y el festival lo que hace es proyectar esa intimidad hacia, hacia lo público. Y por eso el festival tiene derecho a existir. Hay creación, hay necesidad de poesía entre la gente. Entonces, esas dos realidades, necesidad de participar de los poetas, necesidad que tienen de poesía los lectores, y el festival es una especie de mediación entre esas dos necesidades. Y qué bien que llega a esta edición número 31 porque es un ejercicio también de perseverancia, diría yo, y de la sed que tiene el otro hombre o la mujer común, como usted bien decía, el hecho de que ustedes lleven la poesía a la cotidianeidad de cada uno de ellos al día a día y hacer de la poesía algo parte de la vida, porque lo es definitivamente. Y ese proceso de alta creación de cada uno de nuestros escritores, de nuestros poetas, de esos que nos visitan, yo creo que es importante visibilizarlo, es merecedor visibilizarlo. Y entonces hablemos un poco también de las proyecciones futuras y un poco, si lo desea, de los antecedentes de este festival. Sí, yo creo que el festival ha llegado hasta aquí. Creo que es importante hablar del respaldo de la Oficina de Director de la Ciudad, del Ministerio de Cultura, de la UNED. Son los tres pilares sobre los que se ha sustentado estos 30 años. Sin embargo, creo que el festival es mucho más. Tenemos una zona que es la traducción, promover los poetas cubanos a otras lenguas. En este festival vamos a presentar 10 libros de autores cubanos traducidos al griego, por ejemplo. Eso para nosotros es un hecho trascendental. Pero la traducción de poetas cubanos a otras lenguas es una de las cosas importantes del festival. Otro elemento es la escuela de poesía. Nosotros tenemos un proyecto, se llama Ismaelillo, que le lleva Karel, el proyecto Verso Amigo, que es llevar la poesía de los escritores a la escuela cubana, a la primaria, al pre, a la universidad. Ya hay una experiencia de varios años en esto. Pero la escuela de poesía es un proyecto que se conecta con una realidad global. Es un proyecto internacional que tienen Venezuela y Honduras y Colombia y Cuba sus exponentes más importantes. Nosotros en este momento tenemos escuela de poesía en varias provincias. En Granma, en Holguín, en Matanza, en La Habana, en Pinar. Pero hay una singularidad. Tenemos las primeras 4 aulas de poesía en zonas rurales. La escuela, la escuela rural de poesía en San Pablo ya creo que es paradigmática. Es un grupo, son 2 muchachos, una pareja, un matrimonio, que han acogido en su cafetería la Escuela de Poesía de la Sierra Maestra. O sea, creo que la Escuela de Poesía es un proyecto importante que se basa en la perspectiva de tener una escuela en todas las provincias y el sueño es que cada municipio de Cuba tenga una escuela de poesía o un aula de poesía que tome en cuenta la experiencia acumulada en los 3 literarios. Y donde quiera que haya un poeta, un promotor que esté dispuesto a encontrarse con el público, con los niños, ahí habrá una aula de poesía. Por tanto, tanto la escuela, el meeting poético virtual que también, la gente que no puede venir porque es muy difícil venir, muy difícil viajar, la economía está rota a nivel global, hay guerra, hay muchas cosas, pero la gente, el año 2024 hubo 500 poetas que partieron del meeting poético virtual, entre ellos 200 poetas cubanos. Para nosotros es muy importante que los poetas cubanos estén allí. Y en la perspectiva tenemos la idea, y estamos en conversación con la televisión serrana, de inaugurar desde Cuba Poesía la Residencia Internacional de Escritores. Es el sueño que tenemos.
en el festival, en Cuba Poesía, que nos lleva a buscar alianzas porque creemos Ujú. que Cuba tiene condiciones, aún en el medio de la precariedad posible, de ser un lugar atractivo para que la gente venga a crear, a conocer a Cuba, a conocer el paisaje, a conocer la gente. Por tanto, la residencia de escritores, la escuela de poesía y el Meeting Poético Virtual son tres nociones de festival que nos animan ahora mismo. Claro que sí. Son tres opciones también que hacen que nuestra isla sea un puerto seguro para que Sí. intercambien todos los poetas del mundo, definitivamente. Y hablando de poesía del mundo, también usted tiene para compartir con nosotros otra novedad que ha traído hasta aquí, hasta la biblioteca de la Casa del Alba, y tenemos estos libros aquí sobre la mesa. Sí, yo creo que como tenemos una precariedad editorial conocida, nosotros no podemos cruzarnos de brazos, buscamos alianzas, sea en Venezuela, en Vietnam, en Hungría, en China, en Rusia, y estamos imprimiendo nuestros libros en esos países. Y esta es una pequeña muestra. Nuestros últimos 5 títulos han sido impresos en China, Rusia, Hungría y Chile. Es una manera también de que nuestra poesía siga llegando al libro, por Sí, encima de toda disfrutar. así es. Entonces, grandes expectativas para esta edición número 31 del Festival Internacional de Poesía de La Habana como presidenta y también como poeta. Bueno, que el festival siga siendo lo que queremos, un puente entre los creadores y sus lectores. Creo que eso, si ya el festival es eso, tiene sentido de que exista. Tiene su esencia. Sí. Esa es su esencia, definitivamente. Muchísimas gracias por estar y claro que sí, por la cortesía de dejar aquí también en esta biblioteca de la Casa del Alba estas novedades editoriales que finalmente ya se ha materializado aquí un sueño que han venido ustedes cultivando por varios años y que así suceda con el porvenir. Éxitos en el futuro con este festival y con otras citas también de la literatura, la poesía, el arte, todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Desde la Biblioteca de la Casa del Alba, un equipo de producciones Crear TV del Ministerio de Cultura hoy conversa con algunos poetas amigos a propósito del Festival Internacional de Poesía de La Habana, del 26 al 31 de mayo. Esta cita importante con la poesía acoge no solamente a escritores, también a público en general. Y ahora vamos a conversar por segunda ocasión con Karel Leiva Ferrer, poeta y coordinador general de esta importante cita. Bienvenido otra vez. Gracias por recibirnos otra vez. Vamos a conversar esta vez sobre un foro importante que tendrá lugar a las 9 de la mañana en la Biblioteca Nacional de aquí, de La Habana, el día 29 de mayo específicamente. El Sí. foro Poetas por la Paz y la Vida en la Tierra. Hemos hecho durante los últimos 15 festivales un foro político, teórico, de los poetas que se pronuncian siempre en contra de la guerra, a favor de la paz, en favor del agua, en favor de los derechos humanos, contra la discriminación, contra las reacciones que hay ante la migración masiva producida por la guerra. Y esta vez hemos resumido esta temática en este cintillo que tú acabas de anunciar, tomando en cuenta también que en el mes de enero hicimos un congreso con la misma temática y estuvo en Cuba unido a ese gran evento que hace el Centro de Estudios Martianos de Pensamiento, igual, cuando se convocan tantos intelectuales, propusimos esto, propusimos mantener en lo adelante el foro con esta temática, toda vez que desgraciadamente nuestro planeta está envuelto en guerras, con tantas guerras más conocidas, menos divulgadas también, fratricidas, guerras que tienen ya siglos también de extensión, y nuestro deber como poetas es pronunciarnos ante eso. Hicimos, de hecho, un concurso que se premió en enero, que era un poema por la paz. Más de 300 autores estuvieron participando y su ganador, como ese era uno de los premios que daba el concurso, era venir al Festival de Poesía de La Habana. Regresa a La Habana esta vez Marcelo Fagiano, que había estado con nosotros en las ferias del libro, no había estado todavía en el festival, un poeta de la región de Córdoba, un gran difusor cultural, un poeta que también ha luchado contra todos los procesos de discriminación, de dictaduras en Sudamérica, y tiene entonces a bien traernos su palabra. Ahí se van a sumar varios de los poetas que participaron en el certamen, en el concurso, pero también otros pensadores, como es el caso de Eduardo Leiva, Nancy Morejón, el propio Alex Paucides, estarán acompañándonos Marian Eikenhoff, que es una gestora, poeta y difusora cultural de Holanda, que estará llegando a Cuba el día 28 y ya directamente para este foro. Va a haber también poetas chicanos, va a haber poetas desde otras regiones, poetas del Perú, que traen su aporte, traen su visión para este momento. Habrá un pequeño momento teórico y luego habrá una lectura, que creo que es lo mejor que sabemos hacer los poetas, pronunciarnos a través de la palabra. Y estará ocurriendo eso un lapso más o menos de 2 horas, que es lo que hacemos habitualmente, y cerramos casi siempre con alguna pincelada de teatro o de música para esta ocasión. Ahí ya te citaba en la vez anterior que está Yuri Pineda, que es un importante trovador que nos acompañó hace ya 4 festivales, que hoy por hoy trabaja en la dirección del Ministerio de Cultura de Honduras y que también es un gran estremecedor de conciencia. A él lo vamos a tener también allí. Hay otro hermano que es Lenin Fernández, que estuvo haciendo una campaña por el estado de Guerrero, recopilando envases plásticos, tapitas sobre todo, para producir un dinero que serviría entonces para atender a más de 300 niños con tratamiento para el cáncer. Entonces, es una manera efectiva de demostrar cómo se hace este tipo de canto, para qué sirve la poesía, cómo podemos sumarnos en esta acción. Entonces, estamos en esta y ese va a ser el momento de foro, que es abierto, todos los que quieran participar, se llega a la biblioteca, que está aquí en la Plaza de la Revolución, y pues acompañarnos esta mañana del 29 de mayo. A las 9 de la mañana específicamente, reiteramos esta hora para quienes se sensibilizan con esa necesidad de paz que tenemos en todo el Yo orbe. quería regalarte. Este es un libro que publicamos, o sea, Villena se ha publicado por muchas personas. Alex Paucide, que es el gestor principal de nuestro festival, publicó este libro hace ya 32 años en la editorial que vio nacer nuestro sello editorial, que es la editorial Abril. Ahí bajo la orden de Iroel Sánchez, que ya no nos acompaña desgraciadamente ahora, sacó este libro. Es una selección de la obra de Villena, un gran martiano, como todos sabemos. Y como te citaba en la entrevista anterior, hablábamos de Silvio también.
Y estos dos textos que Silvio une en una mágica canción, La pupila insomne y El anhelo inútil, quiero dejarlos aquí también como parte de provocación para este foro. Tengo el impulso torvo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado, ya dormiré mañana con el párpado abierto. Oh, mi ensueño, vanamente me exaltas, oh, el inútil empeño por subir donde subes, estas alas tan cortas y esas nubes tan altas, y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Este libro está en las librerías del país, está en las bibliotecas del país, porque hicimos una nueva edición hace 2 años, 3 años, y todavía se está difundiendo a un precio muy bajo, ¿verdad? Apenas 6 pesos. Se puede adquirir esta pequeña selección. De todas maneras, si no lo ve, sí está en biblioteca, que eso también es la labor que hacemos, y está también en la Biblioteca del Pueblo casi toda la obra recogida de Villena, que es importante que la volvamos a ver constantemente. Así es. Bueno, muchísimas gracias por el regalo bien recibido aquí en este pequeño equipo de Producciones Crear TV del Ministerio de Cultura, que ha tenido a bien citar a muchos poetas a propósito del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Que sea un evento de prestigio como lo es, pero que alcance muchísimos corazones, porque la poesía definitivamente es parte de nuestra vida cotidiana, y así lo hacen ver estos amigos que han llegado hasta aquí, siempre por la paz y por el bien de la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias. Y continuamos aquí desde la Biblioteca de la Casa del Alba. Ya el Festival Internacional de Poesía de La Habana es una realidad, a celebrarse del 26 al 31 de mayo. Y recibimos ahora con muchísimo gusto a Omar Herrera, quien es poeta y también promotor cultural, y que estará participando activamente en esta edición número 31 de esta importante cita con la poesía. Bienvenido y buenos días. Buenos días. Bueno, nos gustaría conocer qué novedad trae para compartir con nosotros a propósito de este evento. Sí, cada festival para nosotros, además de ser la fiesta de la palabra, se convierte en un momento de especial importancia por las novedades que traen. En este caso, estará presente una poeta de la República de Kirguistán, que nos trae un libro, un poemario cuatrilingüe, o sea que está escrito en kirguís, en ruso, en inglés y castellano. Y que es de hecho el primer libro de este tipo que realiza la colección Sur. Altinay, poeta de gran trascendencia dentro de Kirguistán, que además es cineasta reconocida en Kirguistán. Ese libro lo vamos a presentar acá. Esperemos que resulte del agrado de todos los que lo vean, que puedan leerlo, que puedan acceder, y realmente nos complace. ¿Cómo se titula este libro? Ese libro se titula Lluvia Danzante. Lluvia Danzante, y esperemos que sea disfrutado. Bien acogido, claro que sí. Esa es la esperanza que usted tiene, y de seguro la que será por parte de todo el público presente y participante en cada uno de los días que propone el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Ustedes, de su posición de promotor cultural y poeta, ¿algún mensaje para esas personas que aún están por acercarse a la poesía y tal vez por el ir y venir de la vida agitada que llevamos no lo han hecho? Bueno, a ver, yo pienso que acercarse a la poesía es una experiencia increíble, una aventura irrepetible, y todo el que se acerca a la poesía específicamente, cuando sale cambiado, porque realmente, yo creo en que la poesía puede cambiar la vida. Entonces, invitar a todo aquel que esté algo interesado, que se acerque, que llegue a donde estamos nosotros, que participen si pueden en el Festival de Poesía, y va a descubrir un mundo que a lo mejor ni siquiera se lo imagina.
Sí, un universo transformador. Muchísimas gracias a Omar Herrera y claro que seguimos aquí en la biblioteca de la Casa del Alba conociendo a esos amigos poetas que han llegado para compartir sus experiencias y la participación que han de tener en el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Desde la Casa del Alba, este equipo de Producciones Crear TV del Ministerio de Cultura conversa con poetas, ensayistas, promotores culturales que llegan aquí a propósito del Festival Internacional de Poesía de La Habana. El mes de mayo se viste lujosamente con la poesía aquí en la capital y qué bueno recibir ahora a Ediel González Herrera, quien es poeta, también ensayista y promotor cultural. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir sobre algunas de las actividades de proyección comunitaria que van a tener lugar dentro del marco del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Sí, buenos días. Sobre eso quería conversar sobre los proyectos comunitarios que tiene el Festival Internacional de Poesía. Desde hace muchos años se viene realizando esta actividad de sacar la poesía de sus predios. Para eso vamos a distintos municipios como son La Habana Vieja, Centro Habana, en este caso también El Cotorro. Pasamos por distintas escuelas, ya previamente fuimos a San Alejandro, la escuela de Artes Plásticas. Artes Plásticas. También pasamos por la escuela de ballet, que vamos a volver de la escuela de ballet que está situada también en La Habana Vieja. Y así sucesivamente. ¿Cómo han sido estas experiencias, Ediel, el contacto propiamente de poetas con un público diverso que se encuentra en estos espacios específicos que usted ha citado? Bueno, para mí la importancia que tiene es que, primeramente, uno piensa que no van a aceptar la poesía como tal y sí la asimilan. Pero también lo más emocionante es que siempre salen algunos poetas. Sí, que tal vez motivan Sí. Esa vocación que Sí. puede estar o dormida o sencillamente oculta en cada uno de estas personas que están allí disfrutando de la poesía. Sí, porque me hablaba de la Academia San Alejandro, donde sabemos que el arte está también de la Escuela de Ballet. Sí. Donde el arte, por supuesto, está presente, pero me hablaba de otras comunidades donde hay personas de a pie, por decirlo de alguna manera, que no están vinculadas propiamente a ninguna manifestación artística y reciben entonces también la poesía como algo maravilloso, un mundo, digamos que curioso, que descubren en ese momento muchos y imagino también cómo será de motivo para los poetas el hecho de retroalimentarse del vivir cotidiano de cada una de las personas que ahí están presentes. ¿Qué nos puede decir usted desde su experiencia personal? Sí, es interesante porque muchas personas dicen, yo tengo algunos poemas guardados, nunca lo he dicho, no sé qué hacer. Muchas personas no saben qué hacer con la poesía. La mayoría de las personas que están ahí, yo creo que la mayoría de las personas en las escuelas, en todos los lugares, tienen poesía. Lo que no saben dónde exponerla y ni, no sé, cómo manifestarla. Eso es como un misterio. La poesía es como un misterio, pero la tiene todo el mundo dentro. Claro. Bueno, muchas gracias por estar, de veras que sí, que tengan muchos éxitos en estas nuevas experiencias que están por vivirse en el marco del Festival Internacional de Poesía de La Habana, tanto como poeta y también como promotor cultural. Muchas gracias. Gracias a ustedes.